Hola chicos y chicas de sexto, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar qué vamos a hacer en Ciencias Sociales esta semana. Vamos a trabajar con el crecimiento de las ciudades, la urbanización y los cambios sociales que hubo durante la Segunda Revolución Industrial. Vamos a trabajar con dos fuentes de información, ¿sí? Les voy a pedir que lean estos textos, estas dos fuentes de información. El crecimiento de las ciudades es el primer texto, tiene un subtítulo, barrios pobres y barrios ricos. La fuente es Confluencia 6 de la editorial Estrada, ¿sí? Este texto cortito también lo pueden leer del libro Viciencia 6 Capeluz, que es para los que pudieron ir a buscarlo a la escuela o los que ya lo tienen en casa, ¿sí? Acá les dejo, bueno, la fuente es esa justamente, Viciencia, se los dejo escaneado para los que no tienen el libro. Y una vez que lean bien esa información, van a completar primero este cuadro, que es muy sencillo. Los nuevos grupos sociales que se formaron en las ciudades industriales, la burguesía, alta burguesía, la pequeña burguesía, también llamada clase media, y la clase obrera. Les voy a pedir que para cada una me pongan quiénes integraban esas clases sociales. Y después, como actividad final, lo que vamos a hacer es trabajar con técnicas de estudio. Las técnicas de estudio nos ayudan justamente a estudiar un tema. Vamos a trabajar puntualmente con el resumen. Un resumen, como les dejo acá, es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada, ¿sí? Sirve para transmitir de forma breve y global los contenidos de un texto a alguien que necesita informarse en poco tiempo o que busca información específica. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental. Exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante incluida en el texto que hay que estudiar. A la hora de repasar un tema, los resúmenes permiten leer rápidamente las ideas y conceptos más importantes, ¿sí? Entonces, van a leer muy bien y varias veces el texto, ¿sí? Por eso acá les dejo para hacer el resumen que sigan una serie de pasos. El primero es este que les digo, leer muchas veces los textos, varias veces hasta poder comprender la información, ¿sí? Como decíamos, el resumen tiene los datos más importantes, las ideas más importantes de ese texto que leemos. Entonces, pueden subrayar o tomar nota en la carpeta de las ideas o los datos más importantes, ¿sí? Y después acá les pongo otra cosa. Redondeen las palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Aquellas palabras que aportan una información importante y significativa acerca de un contenido. Son importantes porque nos permiten conocer la esencia de cualquier información, de cualquier texto o mensaje, ¿sí? También apuntan a reconocer esos conceptos importantes en un tema. En este caso, bueno, que es cómo crecieron las ciudades durante la Segunda Revolución Industrial. Bien, entonces dijimos, leer varias veces los textos, subrayar o tomar notas de las ideas y datos importantes, redondear aquellas palabras clave que generalmente están en negrita y después nos vamos a poner a elaborar el plan de resumen. ¿Qué quiero decir con el plan de resumen? Por ejemplo, pensar cuántos párrafos piensan que tiene que tener este texto que ustedes van a escribir. ¿Qué información o sobre qué tema van a hablar en cada párrafo? Ustedes saben que en cada párrafo de un texto se habla específicamente de un tema puntual de este gran tema que estamos trabajando. Otra cosa que les dejo es que piensen cuáles de estos datos o temas se pueden incluir en el resumen. Las causas del aumento de la población, el crecimiento industrial, la necesidad de mano de obra, las migraciones, los barrios obreros, los barrios residenciales y las desigualdades sociales. Ustedes van a ver, en base a lo que leen, qué temas les parece que hay que destacar, ¿sí? Como más importantes. Bien, una vez que tienen esa organización, van a empezar a escribir. Una vez que ustedes lo escriben,
van a leer varias veces ese resumen. Porque en las distintas lecturas que uno va haciendo, por ahí puede encontrar alguna cuestión que hay que revisar y hay que corregir. Entonces, leen varias veces el resumen, hacen las correcciones en caso de que necesiten hacerlas y también pueden leérselo a alguien en casa para ver si esa otra persona, sin haber leído los textos iniciales, pueden comprender en el resumen lo que ustedes quisieron expresar. Bueno, eso es ciencias sociales por esta semana. Bueno, pasamos a matemática. La semana pasada trabajamos en el Zoom con figuras geométricas, jugamos un poco, trabajamos a partir de las pinturas que la profe Julia nos mostró. Y bueno, en esta semana lo que vamos a hacer es poner en práctica un poco eso que trabajamos en el Zoom, ¿sí? Les dejo algunos videos para que vean sobre las figuras geométricas. Este es específico sobre los cuadriláteros, ¿sí? Aquellas figuras de 4 lados. Bueno, para los que no pudieron estar en el Zoom, para repasar un poco, para refrescar un poco la memoria en cuanto a las propiedades y a cuáles son algunas de las figuras que trabajamos la semana pasada en el Zoom. Bueno, como ven acá tenemos figuras, las figuras que trabajamos en el memo test, ¿se acuerdan? Yo les puse la figura y ustedes me tienen que colocar en estos recuadros el nombre de cada una de las figuras. Acá les dejo uno de ejemplo, ¿sí? Esta figura es un triángulo escaleno. ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo a simple vista que tiene 3 lados que son diferentes, ¿sí? Bien, en el punto 2, y este es el juego que no pudimos terminar en el Zoom, porque se nos terminó el tiempo, les voy a pedir que elijan 3 figuras, ¿sí? 3 de estas figuras, y escriban pistas para que otro compañero o compañera pueda adivinar cuáles son esas figuras que ustedes eligieron sin verlas. Obviamente, para poder escribir estas pistas voy a tener que tener en cuenta las propiedades que conocen, ¿sí? Las que repasamos en el Zoom, cómo son sus lados, cómo son sus ángulos. Hablamos también de las diagonales, ¿sí? Bueno, ustedes piensen cuáles son esas figuras que quieren usar y qué pistas van a escribir para que sus compañeros adivinen. Acá les dejo un ejemplo, ¿sí? Si elijo el cuadrado, ¿sí? ¿Por qué es un cuadrado? Veo que tiene los lados iguales y veo que tiene ángulos rectos, ¿sí? En la posición en la que está, por ahí podríamos decir que es un rombo, pero si pensamos en las propiedades, tenemos 4 lados iguales y 4 ángulos rectos, quiere decir que es un cuadrado. Bien, entonces, como pistas, por ejemplo, no es necesario poner todas, ¿sí? Ustedes van a pensar cuáles. Una puede ser que tiene 4 lados iguales, que tiene 4 vértices, ¿sí? Los vértices, acuérdense que son estos puntos en donde se unen los lados de la figura. Tiene 2 pares de lados paralelos, ¿se acuerdan que hablamos de que los lados paralelos son esos lados que si nosotros los prolongamos nunca se van a cruzar entre sí? Luego tenemos otra pista que puede ser que tiene 4 ángulos rectos, esto que les decía antes, de 90 grados. Y en el caso del cuadrado, que sus diagonales son iguales, de la misma medida y que se cortan en el punto medio, ¿sí? Bueno, pueden pensar otras, pueden poner algunas, no todas. Bien. Y después, por último, lo que van a hacer es observar esta figura e intentar copiarla acá al lado o en otra hoja lisa, en donde quieran, utilizando los instrumentos de geometría que consideren ustedes necesarios. Hablamos en el Zoom del compás, de la regla, la escuadra, el transportador. Bueno, ustedes van a ver qué es lo que necesitan para poder copiar, de manera que si yo superpongo la figura que dibujo con la original, que es esta, sean exactamente iguales. Obviamente, la sugerencia es trabajar con lápiz, ¿no? Lápiz, goma, porque de esa forma yo puedo borrar y corregir en caso de que me equivoque o que vea que no está exactamente igual, bueno, modificarla. Si lo hago con lapicera, ahí ya no puedo hacer ninguna modificación, tengo que empezar de nuevo, ¿sí? Bueno, y una vez que ustedes hagan la construcción, les pido que me cuenten qué instrumentos de geometría usaron para construirla.
vemos que tenemos un rectángulo, tenemos circunferencias, sería un cuarto de circunferencia, no es una circunferencia completa. Tenemos una de las diagonales trazadas de este rectángulo. Bueno, me van a contar entonces qué instrumentos usaron para poder lograr esa figura, para poder lograr realizar esa figura exactamente igual a la original. Bueno, eso es todo por esta semana. Espero que estén muy bien. Les mando un beso grande y como siempre les digo, cualquier duda, estoy a su disposición. Me mandan un mail con cualquier consulta que tengan. Hasta la semana que viene.